espacio informativo. Y seguimos con invitados en el estudio. En este momento nos acompaña Júpiter Martínez Ramírez, arqueólogo de Lina, Sonora, y vamos a platicar en la sección Miradas al pasado para entender el futuro de los trabajos arqueológicos que están llevando a cabo en la misión de Cocóspera. Así que presten mucha atención porque está muy interesante. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, bienvenidos a todo el mundo. Y ahora les vengo a platicar sobre un trabajo que ya llevamos algunos años trabajando en la misión de Cocóspera, Sí. que es, bueno, el cementerio, ¿no? Durante muchos años hemos trabajado Cocóspera y quienes hayan visitado se darán cuenta que atrás del templo pues está el cementerio donde normalmente la gente se imagina que ahí es donde están enterrados toda la gente que vivió en el pueblo de Misión hace 100, 200 años. Y hay algunas tumbas, por ejemplo, de puras piedras y es lo que se imagina, no, esas son las tumbas más antiguas y todo eso. En realidad estas tumbas que vemos en la imagen son tumbas muy recientes, construidas encima de las ruinas del pueblo franciscano. Es decir, estas tumbas no tendrán más de 100, 120 años. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba el cementerio del periodo jesuita, el cementerio más antiguo? Siempre pensamos que en el atrio, al frente del templo, era donde ponían los cementerios, porque esa era la disposición. Pero bueno, resulta con que el proyecto que estamos trabajando tiene el objetivo de techar el templo. Se va a construir una gran estructura y estamos trabajando en los pozos. Los pozos, estos cuadritos que ven en la imagen, estas son los pozos para hacer las zapatas de cimentación y antes de que hagan la construcción y vengan los ingenieros, estamos haciendo una excavación cuidadosa para recuperar la mayor cantidad de información. Y sorpresa, bola, cuando empezamos a excavar estos pozos, pues ¿qué tenemos? Que en el fondo empezamos a descubrir un cementerio. Y este cementerio, ahí estaba el cementerio más antiguo de Cocóspera, un cementerio que está como a 1,5 metros de profundidad y que todas estas personas pues son las que vivieron en el pueblo hace más de 200 años. ¿Estaban preparados para encontrar esto? En realidad las excavaciones siempre son sorpresa, uno excava y no sabe qué va a encontrar. Y en este caso pues nunca esperábamos que el cementerio más antiguo estuviera pegado a un lado del templo y que una de las características pues es la diversidad de la gente que vivió en Sonora más o menos entre los años 1700, 1800. ¿Se les da un trato especial para quitar estos cuerpos? Desafortunadamente, como son estos cuerpos que han sido recuperados, bueno, parece que usaban mucha cal para enterrarlos y entonces ha perturbado mucho la conservación de los huesos y están muy frágiles. Entonces hemos hecho el proceso de recuperar la mayor cantidad de información, pero resulta con que el cementerio era tan pequeño que el padre los mandaba siempre a enterrar casi en el mismo área. Y entonces lo que hacía la gente es que excavaba y encontraba ya personas fallecidas, y entonces quitaban los huesos y volvían a poner a la persona y ponían los huesos encima. Entonces esto hace que sea toda una revoltura. Por ejemplo, ahí vemos una fosa de una mujer indígena, una Pima Imeri, de más o menos de 1700, 1750, que fue enterrada por el tamaño de los huesos. Entonces estamos recuperando una gran cantidad. Por ejemplo, ahí vemos las piernas y los huesos. La cabeza que se ve aquí en la imagen es que esta fue la persona que estaba antes. Entonces pusieron la persona y encima le ponían los huesos. Pero a la hora de excavar eso, pues se hace un proceso muy complicado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, otra mujer que está, y ahí pueden ver, bueno, la forma como se comportan los huesos, la forma de enterramiento que es muy apretado, muy ¿El origen de la persona enterrada cómo la descubren? Bueno, este es el proceso que estamos llevando actualmente de identificar y estamos detectando distintas poblaciones. Hay gente occidental de Europa, hay gente indígena, porque estamos hablando, piensen, en 1720, 1750, esos son los tiempos del padre Quino, es de la gente que realmente vivió el periodo más temprano. Por ejemplo, esta persona, pueden ver que tiene esta cobertura de las piedras, y este espacio que existe en medio es porque estaban enterrados en cobijas o en textiles, estaban amarrados y pueden ver, esta es una persona de origen europeo, un hombre, más o menos entre 20 y 30 años, o sea, la gente también moría muy joven, muy temprano, o sea, no vivían como ahora 80, 60 años. ¿Cuántos cuerpos, restos han encontrado, Júpiter? Hasta el momento hemos recuperado más de 35 individuos en este cementerio. Y hay casos muy interesantes, por ejemplo, aquí lo que vemos... En esos 3 pozos. Son 5 pozos los que llevamos y, por ejemplo, ahí ven un montón de huesos. Cuando se hizo la excavación se quitó estos huesos secundarios que se llaman, que fue la persona que estaba antes de la que se ve en el fondo, se ve un cráneo. A la hora de ir haciendo la excavación, bueno, ¿cómo podemos saber que son históricos? Esa es una de las grandes preguntas. Y uno de los grandes resultados es que evidentemente quedan objetos asociados. Y la gente, por ejemplo, era enterrada con sus crucifijos. Y en este caso lo que estamos viendo pues es la recuperación de nuestros crucifijos que apareció asociado en la parte del cuello. Aquí ya se quitó el cráneo, pero ahí pueden ver una cruz de cobre.
y esos objetos permanecen. Por ejemplo, ahorita nos decía que muchos de esos cuerpos eran enterrados en cobijas, las cobijas se desintegran, totalmente y esos objetos sí. En el caso del metal sí tiene una conservación a largo plazo, pero es cobre, entonces se va transformando, por eso cambia a un color más bien verdoso, y esos serían los objetos más valiosos, porque a veces la gente se imagina, pues los enterraban con grandes joyas y todo eso. No, en realidad lo que hemos constatado, bueno, es que la pobreza del siglo XVIII, que son 1700, entre 1800, pues esto es lo que más podía aspirar a la gente, tener un crucifijo de cobre, por ejemplo. Hemos encontrado algunos botones o cosas muy básicas de la forma de vida. Pero hay otro elemento, por ejemplo, aquí que está señalando los arqueólogos que han participado, que es una punta de proyectil, una punta de flecha. ¿Por qué hay puntas de flecha en un cementerio jesuita? Es una gran pregunta. Y es realmente, pues están revueltas. ¿Por qué? Porque estas puntas fueron utilizadas. Aquí estamos viendo a otros arqueólogos, Adrián, que está señalando la parte de la espalda. Y lo que ven en un triangulito que se observa ahí, esa es la punta de flecha que está incrustada directamente, aquí se puede ver la punta, fue encontrada, de hecho fueron dos puntas que apareció, una exactamente en el hombro y otra aquí en la espalda. Estas puntas de proyectil son de grupos apaches, es decir, esta persona murió seguramente por flechado y por envenenamiento, porque las flechas estaban envenenadas. Entonces aquí tenemos una víctima más o menos entre el siglo XVIII que murió a causa de las heridas de un enfrentamiento con apaches y literalmente pues tiene ahí las flechas incrustadas. ¿Qué se hace con todo esto después? Los cuerpos se recuperan, se hace el registro más detallado posible de imagen, fotografía, dibujo y se llevan al laboratorio para continuar con los análisis de determinar la edad. Ahí, bueno, están recuperando la punta de proyectil, ahí estamos tratando de hacer estudios para ver qué tipo de veneno. Y en el laboratorio, bueno, se hacen otro tipo de estudios, que es la siguiente fase, por métodos ya de radiocarbono, de métodos de isótopos de oxígeno, de isótopos de otro tipo, para determinar dónde nació la gente, dónde vivía, de dónde viene, y pues aprender mucho de la genética y de todo este proceso de este cementerio que esa es la parte más interesante. No tenemos ningún cementerio tan antiguo identificado en el estado de Sonora. Todos los cementerios que ustedes van en los pueblos, siempre las fechas por muy tempranas se van a ir hacia 1800, y este es más o menos de 1700, 1800. Entonces, es una parte de un tesoro, ahora sí, de información a la hora de estar haciendo este proceso para poder construirle el techo a Cocóspera. Pues aparte de esto vamos recuperando muchísima más información y hemos hecho otros hallazgos, pero bueno, para eso pues... Más adelantito nos los estará comentando. Esto está obviamente cerrado al público, ustedes están haciendo la labor. ¿Cuándo pudieran ya darse más resultados? Bueno, en este caso el cementerio pues se hace la recuperación y se vuelven a tapar los pozos porque ahí van a ir las zapatas de cimentación. Entonces, pues únicamente cuando se hace el proceso de excavación es cuando se observan estos registros, pero bueno, la divulgación ya queda más bien de nuestra parte en términos de otros medios. El sitio sigue abierto al público, la gente lo puede visitar de miércoles a domingo, de un horario de 9 a 4 de la tarde, y puede visitar alrededor del templo. Se han hecho restauraciones de algunos altares, es decir, hay cosas que ver y conocer en esta misión de Cocóspera, que está entre Imuris y Cananea, a la mitad del camino, el kilómetro 42, además no... izquierda si vienen de Imuris, a mano derecha si vienen de Cananea. Ahí pasamos. Y ahí podrán conocer este templo que pues ya está más avanzado el proyecto de techarlo y recuperar uno de los edificios pues más tempranos del norte del estado de Sonora. Perfecto, pues muchas gracias, muy interesante esta sección. Júpiter Martínez, arqueólogo de Lina, Sonora. Muy amable. Gracias. Gracias a Júpiter Martínez, excelente fin de semana y bueno, muy interesante todos estos hallazgos que nos comenta. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.